Nosotros ahora estamos viviendo el Pentecostés. Las primeras 3, Jesús ya las cumplió, porque todas hablan de Jesús. Jesús es el Cordero, Jesús es el pan sin levadura, Jesús es el que primero resucitó, los primeros frutos, las primicias, y Jesús es nuestro Pentecostés. Nosotros somos el fruto de Él. Él resucitó en los primeros frutos, pero en el Pentecostés resucitó su cuerpo, que es la iglesia. Ahorita estamos en la resurrección del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Ese es el tiempo en el que estamos ahora. La fiesta de las trompetas todavía no ha sucedido. Ese es el rapto de la iglesia. Ahí va a ser el rapto. Después del rapto viene el día del juicio o el día de la expiación. En otras palabras, la gran tribulación. Y después de la gran tribulación, la fiesta de los tabernáculos, que es el principio del milenio en la tierra. Es maravilloso, hermano. Nosotros en Cristo estamos seguros. Por eso es tan importante entenderlo. El día de hoy, lo que vamos a hacer es a tratar de, entender lo que es la Pascua. Y para eso quisiera, hermano, ¿me puedes cambiar por favor y me pones el otro del tabernáculo? Es un video muy cortito, pero nos ayuda mucho. Ahí, si lo detienes un poquito ahí, en el centro es donde está el tabernáculo. Todo lo que ve café son las tribus distribuidas alrededor del tabernáculo. Aquí no se ve bien, pero cuando lees la forma en que estaban ubicadas las tribus, formaban una cruz. Unos estaban en el norte, otros en el sur y otros en el este y otros en el oeste. Y Dios estaba en medio. El tabernáculo estaba en medio. Ok, luego, ahora por favor déjalo correr un poco. Ahí se empieza a ver ya el tabernáculo en el centro. Dios siempre ha querido morar con su pueblo. Y todo lo que ha hecho es para eso. Deténmelo ahí tantito, por favor, hermano. En la parte de aquí, lo café, la parte de abajo es la entrada. Los laterales alrededor son las cortinas que dividían lo que es el atrio del mundo exterior. Y cuando la gente entraba al tabernáculo desde el exterior, tenían que entrar. Déjalo correr un poquito más, hermano, por favor. Usted dice, ahí ve la parte que está señalando como atrio. El atrio es todo el espacio alrededor del templo, de lo que es el... Ok. Ahora, en la parte que está, el cuadro que está atrás de lo café, que es la puerta, si usted ve la puerta esta, hermanos, es muy amplia. Es demasiado amplia. Y no es alta. ¿Qué es lo que representa eso? Representa que la salvación Dios la puso para todos. No pide Dios que la persona tenga ninguna cualidad más que crea. Si la persona cree, puede recibir la salvación. Entonces, cuando la persona cree, lo primero que encuentra al entrar, encuentra el altar del sacrificio. Es donde se sacrificaba el cordero. Se quemaba el cordero. Así que eso es lo primero que encuentra el pecador.
Es ahí donde empieza nuestra Pascua. Es ahí donde se sacrificó la Pascua por nosotros. Así que para nosotros, la Pascua no fue el mismo día, porque para cada quien es diferente el día. ¿Cuándo usted recibió a Jesús por primera vez? Ese día fue sacrificado el Cordero por usted. Ahí empezó la Pascua. Ese día empezó la liberación de su persona. Por eso no celebramos un solo día la Pascua, aunque la hacemos en la Santa Cena. Ok, pero sigamos un poco más, por favor, hermano. Ahí está la puerta abriéndose. Ahí está el altar de bronce, el altar de sacrificio. Ahí se quemaba el cordero. Lo que sigue es el agua del lavacro, la fuente. Ahí tantito, hermano, por favor. En esa parte, hermanos amados, la posición de la persona una vez que ya fue salvo, Dios no quiere que la persona se quede en el atrio. Dios quiere que la persona avance hacia adentro. Cuando una persona acepta a Jesús, ¿cómo es que va a acercarse más a Dios? Tiene que conocer la palabra. El agua es la palabra. Entre más la lee, entre más la entiende, su vida de la persona es rectificada. Se empieza a restaurar la persona. Cuando empieza a leer más y más y más, la vida de Cristo se empieza a implantar en la persona. Sus acciones empiezan a cambiar. Toda su conducta empieza a cambiar. Y debe cambiar. Porque en la medida que se va acercando hacia adentro, si no se lava, primero que nada no puede entrar. Y las vidas de las personas, hermanos, no crecen. Recibieron a Jesús, pero no se ve ningún cambio en su conducta. No se ve que tengan conocimiento de Dios. No entienden a Dios. Siguen pensando con los pensamientos naturales, de su mente natural o carnal, porque no tienen palabra. Después que la persona recibe a Jesús, Dios dice que somos un reino de sacerdotes. Y un sacerdote no puede serlo si no tiene palabra, hermanos. Por eso se tiene que lavar, tiene que tener palabra. Si no va a andar hablando de sí mismo y pensar que es un sacerdote. Tiene que tener palabra de Dios. Continúalo, por favor, hermano. Ahí es el lugar santo. Ahí tantito, por favor, hermano. En el lado, ¿dónde está? Se me fue. Ahí está. En este lado izquierdo tenemos el candelero de los 7 brazos. Y eso representa al Espíritu Santo. Hay otro utensilio que es la mesa de los panes de la proposición. Y hay un tercer utensilio ahí que es la mesa del altar del incienso. Ok, en esta parte, hermanos, ya no hay luz natural. Ya está cubierto. Quiere decir que la persona que entra ahí ya no debe responder con sus sentidos naturales. Tiene que ser una persona que tiene la sensibilidad y conocimiento con el Espíritu Santo y tiene que tener palabra de Dios. Porque lo que tiene que hacer ahí adentro tiene que ser lo que el Espíritu Santo le dice. Tiene que actuar como sacerdote, tiene que usar la palabra. Y cuando la usa, el Espíritu lo guía. Porque si no tiene palabra y no lo guía el Espíritu,
Hermanos, en aquel lugar la gente se moría. Porque eso no era correcto, era pecado hacer cosas. Así que, hermanos amados, después de que está el candelabro, a la derecha estaba la mesa de los panes de la proposición. Y esos panes es la palabra otra vez. La palabra es Jesús. Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Cuando lees la palabra y algunos principios te suenan poderosos, ese es el pan cuando Dios te fortalece. Cuando tienes un principio así, la gente puede decirte o tratar de negar, pero si tienes pan, si has comido el pan, no te pueden mover. No te pueden mover. No importa quién lo diga ni cómo lo digan, no te pueden mover porque tienes un concepto, una experiencia. Les comentaba a mis hermanos por la mañana, en mi juventud, yo tuve un espíritu de celos. Y eso, hermanos amados, me hizo sufrir terriblemente. Y no solo yo, pero sufría ella y sufría hasta los que estaban ahí. Obviamente yo no conocía del Señor. Y todo lo que quería resolver con mis sentidos naturales. Y sufría. La pregunta es cómo Dios me hizo libre de eso. Cuando leí en Génesis, cuando dice que Abraham fue a Egipto y que al ir a Egipto tuvo temor que los egipcios le quitaran a su esposa y que lo mataran a él por causa de ella. Y cuando veo que aunque se la quitaron, que cuando el faraón la quería tomar, el Señor le dijo, si la tocas, te mato. Eso es pan para mí. Eso fue el pan. Esa fue los panes para mí. ¿Y qué sucedió? Una liberación completa. ¿Por qué razón? Porque vi y entendí que si yo le soy fiel a Dios en mis pensamientos y en mi corazón, Dios no va a ser infiel conmigo. Cuando yo entendí eso, hermano, se acabó ese teatro. Entonces empieza y puede uno ministrar como sacerdote. Solo si tienes pan, tienes convicciones. Tienes convicciones, no ideas, convicciones. Algo que no te mueve. Entonces puedes llegar al siguiente utensilio que es el altar del incienso. Cuando llegas a ese altar, ahí tú vas a clamar o a pedirle a Dios por el pueblo, por la gente. Ya no es por ti, porque tú ya estás fuerte. Tú ya comiste el pan, ya tienes la guianza del Espíritu. Pero cuando estás ante ese altar, es por los que todavía están entrando, están caminando. Ahí es donde se tiene que interceder. Y Dios escucha las oraciones que hacemos, hermano. Maravillosamente. Déjalo correr un poco más, hermano, por favor. Ahí al fondo está el altar del incienso. En esa posición estaban colocados. Altar del incienso y atrás está el velo. Ese es el lugar santísimo. Ahí es donde está el arca, donde está la presencia de Dios. Ahí, deténmelo tantito ahí, por favor, hermano. Ese es el altar es el arca del pacto. Ese lugar santísimo es la presencia de Dios. Ahí ya no hay luz ni siquiera del candelero. ¿Por qué?
Porque ahí ya no es la luz del Espíritu, es la luz de Dios mismo. Le llaman la Shekinah, la gloria de Dios completamente. La iluminación plena, hermanos amados, donde no hay oscuridad. Nadie tiene que encender luz ahí. Él es la luz. Y en ese momento tu vida y mi vida son transformadas. Cuando llegas hasta esta presencia y recibes revelación, tu vida es cambiada, transformada, hermano. Ya no te tienen que andar como animando en tu alma, porque tú ya tienes una experiencia y sabes que eso es real. Así que Dios nos llama de afuera del atrio. Estábamos perdidos. Entramos al atrio, encontramos el altar de bronce, seguimos con la fuente del lavacro, entramos al lugar santo, encontramos el candelabro, los panes y el altar del incienso. Eso es el sacerdocio. Cuando entramos atrás del velo, entramos a adorar. A adorar. Cuando estamos adorando, nosotros no le hablamos a Dios de lo que Él ha hecho. Nosotros no le decimos a Dios cuán poderoso es. Nosotros le decimos a Dios qué hermoso es. Qué bueno que es santo. Qué bueno que es misericordioso. Que es recto, que es justo. Empezamos a verlo a Él. No lo que hace, lo que Él es. Eso es cuando entramos atrás del velo. Hermanos míos, en el atrio oramos. Por eso el servicio empieza con oración. Nos lavamos. Y cuando ya nos lavamos, entramos al lugar santo. En el lugar santo es la alabanza. Ahí es por todo lo que el Señor hace por nosotros. Señor, salto porque usted me hizo libre. Grito porque usted me libre. Lo que quieras. Es en el lugar santo la alabanza. Representa tu alma. La gratitud de tu alma. El lugar santo. El lugar donde Dios pelea por nuestras almas es en el lugar santo. En los cielos. No en el cielo. En el cielo no peleamos. En el cielo nos postramos y adoramos. Nos rendimos totalmente. Ahí no estamos peleando. Ahí estamos contemplando al origen de nuestra existencia. Y ahí empezamos a adorar y a admirarlo, a quedarse impresionados de cómo es que no cambia. ¿Cómo es que Él no cambia aunque las circunstancias se ven un caos? ¿Cómo Él no se desespera, hermano? ¿Cómo es estable? Eso es admirable, hermano. Porque lo que nosotros conocemos cambia, todo cambia, cambiamos nosotros, cambia todo. Pero cuando entramos allá, empezamos a conocerlo como el Dios que no se mueve. Ni se mueve Él, ni se mueve su palabra. Es sólido, hermano. Es sumamente sólido. No hay cambios ahí. Nada cambia. Todo permanece así, como lo hizo desde el principio. No existe la moda. No existe ningún cambio. Si cambiara, dejaría de ser lo que es. Y Él nunca va a cambiar. Así que mis hermanos,
Así era el templo, This is how the temple el tabernáculo de Moisés. tabernacle of Moses. Se lo digo porque lo que vamos a hablar tiene que ver con esto. I tell you because what we're going to discuss. Y ahora que ya entiende, ¿puedes prenderlo, hermano? Ya podemos prender la luz y parar eso. Queremos conocer We want to know lo que el Señor ha hecho por nosotros. what God has done for us, Y como es tanto lo que hay que leer, and it's so much we have voy a to read. tratar de obviar. ¿Quién estableció las 7 fiestas? Esas son preguntas que yo mismo voy a responder. No voy a leer las citas porque es mucho. ¿Quién las estableció? Dios mismo. God established the ¿Dónde dice? celebration. En Levíticos 23. Leviticus 23. Todo el capítulo All the chapter describe las 7 fiestas. describes the parties. La primera de ellas The first es la Pascua. is the Passover. La Pascua, mis hermanos, The Passover es la muerte del Cordero. is the death of the lamb. En inglés se llama Passover. Se oye bonito, me gusta cómo suena en inglés, In English, it's porque es exactamente eso. because it's exactly what happened. Pasó por alto el pecado de los que tenían la sangre. The sin of those who had No mató a esos, He didn't kill them porque había sangre. because there was blood. Hermanos amados, qué gloria es entender lo que hace la sangre. Is to understand what the precious Es gloria. does. Tal vez cuando uno no comprende la sangre, You don't comprehend, you just say the blood. hermano, es lo primero que un creyente tiene que reconocer. Believer has Lo primero que tiene que saber esa persona, que sin eso no puede ser sólido. to understand that without that they cannot be solid. No puede soportar, hermano. Support things. Lo primero es la sangre. First thing is the blood. Ok, en esta situación, In this situation, ¿cuándo Dios inició estas fiestas? did God initiate La primera fue en Egipto. was in Egypt. ¿Y qué era Egipto? What was Egipto era el lugar donde el faraón, where the Pharaoh, la autoridad más fuerte de ese tiempo, highest authority of the time, el imperio, y representaba espiritualmente al diablo. he represented the devil. Faraón representaba el pecado Pharaoh y el pueblo de Dios estaba esclavizado en ese país. were under him. ¿Usted se recuerda por qué llegó el pueblo a Egipto? Do you remember why the people of God came? La razón por la que el pueblo de Dios llegó a Egipto Why they arrived? fue porque había escasez en el lugar donde ellos estaban. There was lack where they were. Y como sentían que no tenían suficiente para vivir, Enough to give up. y allá había habido una abundancia, Over there was fueron por la provisión for the provision. y recibieron la provisión. Received the provision. Dios usó a José, ¿se recuerda? Joseph, Y Dios los sostuvo a ellos. he sustained them. Pero cuando pasó la hambruna, ellos ya no se fueron, se quedaron ahí. Hunger ended. Porque es cómodo. They stayed because it's Es cómodo, hermano, tener todo, no falta nada, ya está ahí de sobra. Pues es cómodo estar ahí, that's comfortable, pero sin darse cuenta, but without knowing, se fueron afectando, they were affected. alejando de Dios, y empezaron a conocer otros dioses, Get to know other y gods. empezaron a doblarse ante otros dioses. Down before other gods. Y en ese momento se empezaron a alejar de Dios Began to y cayeron en la idolatría y vinieron a ser esclavos they became slaves del faraón, esclavos de sus dioses. under their gods. Esa es la razón por la cual llegaron y se quedaron ahí. This is the reason why they Por eso es que la Pascua, this is why Dios la tuvo que ejecutar ahí. God had to execute it there. Dios tenía que destruir God had to destroy al faraón y a todo su ejército. Pero antes quiero leerle, si va ¿quiere ir por favor a Éxodo? O escúchelo, es que tengo mucho que decirle. En Éxodo capítulo 5, el verso 1 dice esto. 5, verse 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron, Jehová el Dios de Israel dice así, deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Ve, hermano, las posiciones? Dios está de un lado, Faraón del otro, y él dice que está igual que Dios. Yo no conozco a Jehová I don't know who the Lord is. y tampoco dejaré ir a Israel. I will not let go of this. Y Dios dijo, deja ir a mi pueblo
para que me vaya a celebrar fiesta. celebrate a party for me. Y el hombre dijo, no va a ir And the man said, porque ellos tienen que trabajar para mí. "You have to work for me." Así que se dio una confrontación There was a confrontation. entre Dios y el diablo usando físicamente cuerpos. Dios usaba a Moisés y Aarón y el diablo usaba al faraón, The devil used Pharaoh, controlando controlling esas personas, hermano. people's lives Estaban en esa batalla that were in that battle. y por eso se inició la guerra en el mismo Egipto. And that's why the war Dios vino a pelear en ese lugar. came to fight in that place. Ahora, Now, veamos let's see a Dios mismo, hermano, como Dios le ordena how God y le dice a Moisés, tells Moses, así va a ser esta fiesta "It will be y quiero que la celebren de esta manera. for you to celebrate it this way." Y quiero que, si gusta, ahora sí, si quiere ir por favor a Éxodo, Come to Exodus capítulo 12, vamos a leer y vamos a tratar de comprender paso a paso cómo sucedió. Esto se puede ver hasta como si fuera, comprehend how it happened. si usted le pone en su mente, If you pay attention, lo puede ver como una película, hermano amado. almost as a movie. Éxodo capítulo 12, Exodus chapter 12, el verso 1 al 3. verse 1, 2, 3. Gracias, Jesús. Es una gloria, hermanos amados, que Dios nos haya concedido It's a glory, brethren, participar de esta gracia. Dice en el verso 1, Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, porque para vosotros será este el primero de los meses del año. ¿Por qué el primero? Why the first? Porque ese día iba a empezar la liberación The deliverance de ellos. to begin. Iba a ser el principio de la vida con Dios. Of their life. Hermano, cada ser humano necesita Every human a Jesús. needs Jesus. Yes, Lord. Y si quieren ser librados, tienen que tener un día en sus vidas They have one donde tienen que reconocer a Jesús. they recognize O si no, nunca vivirán. because if not, they Existirán, exist, pero no vivirán. but they will not live. No tendrán comunión con They Dios. will not have communion with God. Y siempre andarán afligidos, Always be afflicted, con muchos temores, muchos temblores. fears. Pero Dios le dijo esto. Este va a ser el primer día del año, el primer mes del año, Day cuando se celebre esta fiesta. Porque celebrate. es la liberación. El verso que sigue, por favor, el verso 3, habla a toda la congregación de Israel diciendo, el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Voy a leer el 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 dinteles, no, en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Hermanos míos, Brethren, es maravilloso cómo el Señor it's marvelous how the les está diciendo cómo los va a librar. He's telling them how he will deliver them. Ellos están recibiendo esa información. Receiving this information. Quiero que sepa que en esa condición, In that condition, I want you to know, previo a esta información, previous to this information, el faraón los había esclavizado, the Pharaoh had his, pero en esos días but in those, los había reesclavizado. he had made things even worse. Les había dicho, He had told them, no los voy a dejar ir, I will not let los voy a poner a trabajar I will más make you work more. para que dejen de pensar en Dios. Stop thinking about God. Si antes yo les daba paja para hacer el tabique, I gave you the hand. ahora ustedes la tienen que ir a traer, Now you have to go get it. no se las voy a I dar, will not y tienen que hacer la misma cantidad de tabiques. the same amount of bricks. Entonces era una esclavitud terrible. Then El pueblo estaba, hermano, estaban enojados con Moisés, the people were angry with Moses. porque pensaban que Moisés God, by Moses, les vino a traer una vida peor de la que tenían, came to give them a porque el faraón los estaba oprimiendo terriblemente. The Pharaoh was being, Moisés sabía por qué Dios le hablaba, Moses knew because God spoke to
Pero ellos no oían a Dios but they didn't hear y sentían el peso. and they just felt the burden. Así que no era fácil creer. But it wasn't easy to believe. Pero But Dios le dijo, esto es lo que voy a hacer. this will I do. Deben sacrificar cordero. You must sacrifice the Luego en el verso 8, in verse 8 perdón, usted note cuando le dice que van a poner la sangre before. en los dos postes de la puerta He told them you're gonna y en el dintel es el palo atravesado que está arriba. on all the sides Ponga of the 3 door, puntos, 3 points, uno arriba, one on the top otro a los lados, and one y usted mira una cruz. inside you can see a cross. Es Jesucristo, hermano. That is Jesus Christ, brother. Es el sacrificio de That is Jesús. the sacrifice of Jesus. Es la sangre de It's Jesús. the blood of Jesus. Y eso es lo que protegió And that is what protects a ellos. them. Ahora, en el verso 9 y 10 Verses 9 and 10 dice, says, ninguna cosa comerán de él. ¿Le leí el 8, hermano? Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas. Hermanos, brother, comerán la carne asada al fuego. ¿Por qué Dios no quiso que la hirvieran, que la we'll eat presentaran de otra manera? the meat burnt La razón, mis hermanos, es que la ira de Dios because the anger of God la manifiesta con fuego, is manifested by fire. fuego directo. Literally, Tiene que ser quemado, it has to be burnt. tiene que ser quemado. It has to be Si usted ve primero el altar de sacrificio, the first, the altar tenía of fuego, sacrifice, hermano. there was fire, brother. Y mientras el cordero no se calcina, la ira de Dios está ahí todavía. The anger of God was La ira de Dios se detiene hasta the anger of God doesn't stop. que ese cordero termina en cenizas. That man, Ahí es cuando la ira de Dios se para. that's when the anger of God Pero is mientras todavía arda, la ira de Dios está ahí. burning, the anger of God is still there. Hay pecado todavía. There's sin still. Y es por eso que dijo Dios, no va a ser así. Tienen que comerlo asado. No, you have to Y si queda algo para el día siguiente, tienen que anything. quemarlo. So you still have to burn it. Porque el pecado fue sacrificado por pecado. It was sacrificed. Tenía que ser quemado. It had to be burnt. Porque hasta ahí se para la ira de Dios. Until then, it's the anger of God. Y dice que tendrían que comer panes sin levadura. They had to eat the unleavened ¿Qué es eso? bread. What is this? La vida limpia, hermano. The clean life, brother. Nos está salvando Dios de esa cosa donde estamos cansados de ello. Saving us from the things that we're tired of. Tiene que ser cambiado eso. It has to be changed. Y tiene que comer hierbas amargas. ¿Qué significa? Recordar la amargura donde nos tenía el diablo, hermano. Remembering the Para que llegues a odiar eso. Tiene que ser amargo cuando acuérdate cómo te trató el diablo, hermano. Cómo te humilló, o nos avergonzó. Nos quitó la identidad, nos hizo lo vil de este mundo. Tienes que comerlo amargo, hermano, para que te enojes contra eso. Porque mientras no coman eso, la gente quiere regresar a lo mismo, hermano. Parece que es un juego. Eso no es un juego, hermano. Ser esclavo del odio no es un juego, hermano. Yo creo que ninguno que odia, aunque dice la persona que es feliz, está mintiendo, porque ¿cómo puede ser feliz una persona que odia? No es cierto. Ok, entonces en el verso 10 dice que no debemos dejar, si quedare algo se tenía que quemar al día siguiente. Ahora, ¿con qué actitud? Quiero decir, ¿cómo debemos, cuando la persona está comiendo ese cordero, cómo debe ser su actitud? Si lee conmigo el verso, por favor, el verso 12, 12, capítulo 12, el verso 11 y 12, veamos cómo dice Dios que tenían que comer. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestros bordón en vuestra mano,
y lo comeréis apresuradamente, es la Pascua de Jehová. ¿Cómo tiene que ser? Hermano, tenía que estar, mira hermano, el que usaba ya estaba medio grande, tenía que tener su bastón listo, hermano, su auxiliador para caminar. Tenía que comer el cordero a prisa. Alguien que quiere escaparse del peligro, hermano, ay, a ver si... No, hermano, es ahora o nunca. Hermano, tenía que ser rápido. Sí, hermano, porque era Dios quien lo estaba librando. Si la persona no responde de esa manera, Dios lo quiere salvar, pero si la persona no quiere que lo salve, Dios los deja ahí, hermano. Y el diablo está feliz que estén ahí. Por eso se tiene que comer de esa manera, rápido, dispuesto para huir, hermano amado. Y dice en el verso 12, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. ¿Por qué Dios tuvo que ejecutar los juicios contra los dioses de Egipto? Mis amados, un idólatra, una persona idólatra, son capaces hasta de matar, hermano. No son matan. Si tienen que matar, matan, hermano. Si alguien les ofende su ídolo, son más celosos que los creyentes por Cristo. Porque los demonios los controlan. Y Dios, para liberarlos, tuvo que destruir a sus dioses de todos los egipcios. Demostrarles a los judíos que los dioses de los egipcios no eran Dios. Por eso les ejecutó juicios, plagas, para demostrarles que no eran dioses. Y se los derribó para poder despegarles a esa idolatría de sus espíritus. No son Dios, yo soy Dios, dijo. Esa es la razón por la cual él ejecutó esos juicios. Mató a los primogénitos y destruyó a todos sus dioses. Si no le destruye a sus dioses, la gente nunca deja de adorar ídolos. No dejan de adorarlo hasta que la sangre viene a sus mentes y entonces no era Dios aquello. Claro que no. Cuando entiendes que la persona es liberada, entonces él tenía que comer rápido, la persona, dispuestos para salir rápido porque no había tiempo. Ahora, ¿a qué hora era ese momento? Que estaba a la medianoche. ¿Por qué a la medianoche, hermano? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no lo hizo a las 12 del día, donde todos podemos caminar y ver? Si Dios no lo hace en la noche, hubiéramos usado la razón y hubiéramos justificado por qué no irnos. Es que creo que aquello no es tan malo. Me parece que esto es más o menos, usando la razón. Hermanos míos, Dios tuvo que usar la oscuridad para, ¿cómo digo?, anular los sentidos naturales. ¡Sal! Y caminaron, hermano. Y allí iba arriba de ellos una nube y una luz. Depende de lo que necesitaran. Hermanos amados, y así fue como el Señor sacrificó la Pascua. Los liberó. Y esa Pascua está vigente con nosotros hoy. Sigue vigente tanto como allá. ¿Qué es lo que pasa, hermanos amados? Leí el verso 13, hermanos. No, ¿verdad? Esto está hermoso. ¿Qué hace la sangre del cordero en las familias que la aplican en sus puertas? Sus puertas son sus corazones.
Si tú dejas entrar a Jesús a tu corazón the door is your heart, y lo reconoces como tu Salvador, y tú invocas la sangre de Jesús. you call on his blood. Oye bien, hermano, Listen well. ningún demonio, No demon, ni el mismo diablo, even the devil himself, puede traspasar la sangre de Jesús. No hay, es la primera arma, is the first weapon, la primera arma first que Dios nos da, hermano. God gives to us. Si ante el peligro la persona no invoca la sangre de Jesús, las personas, aunque son creyentes, sufren las consecuencias. Believers suffer when they don't call on the precious blood of Jesus. El que invoque mi nombre, dijo, Calls on my name. ¿qué pasaría? What will happen? Será salvo, hermano. Will be saved. Hermano, peligros de la vida físicamente. Yo he estado en peligros donde mi vida físicamente, My physical life has been in danger. hermano, un día no me caí de allá arriba, por allá afuera, Fall from up there, and hermano, de arriba, from the roof, ¡pum! and I fell all the way to the ground. Cuando me di cuenta estaba abajo When I realized y me quedé en shock. I was in shock. Me quedé así como, por un rato no supe dónde estaba. Me quedé así, I was o porque caí parado because I y me quedé ahí un rato, no sé cuánto, no fue tan largo, pero don't know how long. no sentía dolor, I had no pain. solo no sabía dónde estaba. I just didn't know where I was. Y nadie estaba afuera, gracias a Dios. Nobody was out there. Y entonces yo dije, ay, que no me vean, que no. Y entonces me traté de forzar Forced my mind en mi mente para reconectar, porque no podía, ¿cómo to connect. orientarme bien, hermano? I couldn't tell where I was. Jesús, I said, Jesus, Jesús. Jesus. Y poco a poco, hermano, And little by little, empecé a caminar así, despacito para no perder el equilibrio. to not lose my equilibrium. Y así me fui por ahí, entré por aquella puerta, despacio, porque no quería mostrarle a mi esposa lo que estaba pasando conmigo, I wanted to show my wife what was pero todavía entré todavía así, desorientado. I was still disoriented. Y vine y me senté y me dijo, ¿qué tienes? She said, what's Dijo, nada. I said, Estaba luchando por reconectarme, hermano. fighting to reconnect in my mind. La sangre de Jesús. The precious blood. Hermanos míos, les ruego en el nombre de Jesús. I beg you, Donde quiera que estés, donde quiera que vas, wherever you go, tu primera arma first es la sangre de Jesucristo. Ponle sangre a tu puerta, hermano. Jesus on your door. Ponle sangre a tu persona, a tu esposa, a tus hijos. Pon la sangre de Jesús. Ponle sangre. ¿Cómo le ponen? Cuando oras, Padre, yo cubro con la sangre de Jesús. Cover with the blood of Jesus Los demonios and the no pueden traspasar la sangre de Jesús. Hermano, es una bendición grande. blessing, a great blessing. A veces queremos tantas revelaciones. Son buenas, pero esta es básica, hermano. La sangre de Cristo Jesús. Blood of Jesus. Hermano, y el Señor es fiel. And the Lord is faithful. El diablo venía para destruirte y ve la sangre, ¡pum! Sale volado, hermano. He sees the blood, he has to Venía con ganas de matar y cuando ve la sangre, huye, hermano. When he sees the blood, he's fleeing. Porque la sangre es Jesús. The blood of Jesus Es Jesús mismo, hermano amado. is Jesus himself Encuentra a Jesús contigo, hermano. Tiene que huir. with you. He can't do anything. ¿No es hermosa la Pascua, hermano? Miracle the Passover. ¿Es no acaso de celebrarse no cada 8 días? Es cada segundo, hermano. Every 8 days, but every La sangre de Cristo. No es mi Pascua la sangre de Cristo. Passover, A cada rato vivo con ello, hermano. every day I live with it. Yes. Yo vivo de eso. I live from it. La sangre de Jesús, la sangre. The blood of Jesus. Si usted me oye hablar, va a decir que estoy loco. No estoy loco, hermano. Sé lo que estoy haciendo. But I'm not crazy. I know what I'm saying. Para quien no entiende, pensará que estoy exagerado. For him who doesn't understand it, Pero yo sé el efecto que está causando. I know the effect. Es una muralla, hermano amado. It's a wall around En Mateo 26, Jesús dijo, 26, en el verso 17, 17. es la Santa Cena, es la Pascua. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Ahora el 18,
Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. El verso 19, y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12. ¿Ve? ¿Por qué en la noche? Why at night? ¿Por qué en la noche? Why at night? La misma razón. The same reason. Los sentidos The naturales natural sense bloquean la obra de Dios. block the work of God. Hermanos, en la fe no funcionan los sentidos The naturales. natural sense. Si quieres ver la gloria y quieres ver que Dios te salve, tienes que callar a tus sentidos y tienes que obedecer lo que Él dice. Natural sense is to be quiet. Pero si usas tus sentidos naturales, iremos tropezando una y otra vez. When you live by your natural senses, you Tropezando. stumble each time. Por eso el Señor dijo en la noche. Why the Lord said at night. Hermano, Brethren, a Jesús lo agarraron a la medianoche. they grabbed. No era la hora de que había que matar el cordero. Wasn't that the time they needed to kill the lamb? Eran las 2:00, dijo. En la mera noche. At midnight. Ahí dice, There it says, en el verso que le dije, verse el 26 ahora. 26 now. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Quiero que analicemos tantito esto. Let's analyze, Observe, hermano. observe, Observe la maravilla. observe. Los judíos están en Jerusalén. The Jews are in Jerusalem. Todos tienen que estar en Jerusalén el día de la Pascua, hermano, Have to be in Jerusalem para celebrar esa fiesta. to celebrate Año con año, era una orden. year by year. Y tenían que traer su cordero And they had to para sacrificarlo ahí. sacrifice it there. Todos iban al templo, hermano. Everyone went to the temple. Y llevaban sus... ¿Usted se imagina cuánto sacrificio de animal había? Can you imagine how much sacrifice of animals there were? Era algo terrible de tantos. Terrible so much. Jesús metido allá en una casa con sus discípulos, With his disciples preparándolo, le prepararon preparing, y el Señor en la noche and the Lord at night, dice que les dijo, he told them, tomó el pan. took the bread. ¿Por qué Él no tomó un cordero? Why did ¿Por qué Él no agarró un cordero físico como los otros? why didn't he take a lamb? Porque Él es el cordero. Because he is the lamb. Ahí cambió He changed there. del sacrificio del animal Sacrifice a la Santa Cena. to the Holy Communion. Y le dijo, ahora, esto es mi cuerpo. Partió el pan y le dijo, comed, Cut the bread. He said, eat. comed, esto es mi cuerpo. This is my body. Pan, Bread. Jesús, el pan. Jesus, the bread of life. Este es mi cuerpo This is my body. que es partido por vosotros. That is torn for you. ¿Por qué Él no hizo eso? Un sacrificio. Él era el cordero. He sacrificed the lamb because he was the lamb. Y les dijo, este es mi cuerpo. He said, this is my body. Coman todos de él. Eat all of you of it. ¿Y qué hizo con la sangre? What did he do with Agarró la copa, He took the cup, tomen. drink. Allá no se tomaba la sangre. Over there they Se ponía, pero es igual, es aceptarla. it's Pero aquí les dijo, tomen. but here he said, Este vino this is the representa mi sangre. representing my Tómenlo, blood. todos. All of it, Y tomaron el vino. and they drank it. Estableció la Santa He Cena. established the Holy Esa es nuestra Pascua. That is our Passover. Cada cuando tenemos que recordarnos. How often should we remember? Dijo, recuerden esto He said, remember this todos los días de su vida. every day of your life. Por eso es que es un mandamiento. Why it's a commandment. Fue un mandamiento allá en el Antiguo Testamento y es un mandamiento ahora. In Jesús dijo, recuerden esto the New Testament. en memoria de mí, claro. Remember this in memory of me. Hagan memoria de lo que hice por ustedes frecuentemente para que no se olviden. So you don't forget. Dios le dijo a Moisés, diles que a sus descendientes cuando ya estén en la tierra, When they're on earth, y los hijos le preguntan, ¿qué es este rito que hacen? ask them, why do you ¿Qué es esta rutina que hacen? why is this Que no tiene sentido. do? It makes no sense. Y ellos le dirán, And they will say, es cuando Dios nos liberó de Egipto. God delivered
cuando nos liberó del pecado, de la maldad, de la maldición. Y ellos la tendrán que celebrar por todas sus generaciones, perpetuamente. Hermanos míos, cuando la persona, por no entender, no celebra esta fiesta, los creyentes terminan débiles, muy débiles. No son sólidos en sus principios. No son sólidos. Porque no es sólido, no es sólida su fe. No se agarran de eso. La Pascua, hermanos, es la expresión de Dios por tu persona, que ni tu padre ni tu madre, nadie puede hacer por ti. Que lo hizo directamente Dios por ti y por mí. Y lo debemos entender para poder sostener esto, hermano. Esto es Dios haciéndolo por nosotros. No es una religión. Es un hecho de Dios. Es una fiesta que debe celebrar, hermano. Debe estar enfiestado usted todos los días, hermano. Usted no, ya no recordemos eso. El pasado que se quede atrás. Recordemos nuestro futuro, hermano. Pero hermanos míos, en el verso, le dije, en el 26, mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, ¿para qué? Para remisión de los pecados. Hermanos míos, si usted o yo tenemos pensares malos de un vecino, o piensa mal de su pareja, o miente, o siente envidia, o codicia, eso es pecado. Y esos no se quitan con nada, sino solo con la sangre. No hay lugar, no hay ningún lugar que se pueda quitar una mancha de pecado si no es la sangre de Jesús. La gente puede tener muchas religiones y estar podrida en pecado. La religión no liberta del pecado. Entiéndase que es la sangre de Jesús. Señor, le mentí a don fulano. Señor, le dije algo malo a esta persona, perdóneme. ¿Y qué hace el Señor cuando le confesamos? ¿Qué nos rocía? La sangre. Pero tú dices, no lo veo. Está escrito que cuando le confesamos nuestros pecados, Él nos rocía y nos deja más blancos que la nieve. Es la Pascua, hermanos. Es para tener una mente serena. Es para vivir amando, teniendo diferencias y que no le hace, pero perdonamos. Y eso nos hace libres. Así que, mis amados hermanos, en el verso 29, y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Mire, hermano, va a celebrar la Santa Cena al Señor. ¡Hey! Todo lo que... Vengan, ¿no? Hagamos la fiesta juntos. ¿No es Santa Cena? Camil. Todos. Hermano, vamos a abrazar a Jesús y va a ser una fiestonona, hermano. Nos va a participar. Es gloria, hermano. Bendito sea el Señor. El 32. Pero después que haya resucitado. Esa es otra fiesta, la fiesta de las primicias.
iré delante de vosotros a Galilea. Ok, es otra fiesta de la resurrección de Jesús, pero quiero ir saliendo y solo mencionar casi rápidamente esto. Hay abusos en la cena que son peligrosos. There's abuses in the Holy Communion that are dangerous. Uno ya no trae un cordero We don't bring a lamb físico, anymore physically, pero cada vez que doblamos nuestra rodilla every time we bow our knee, debemos tener cordero. we need to have a lamb. ¿Quién es? Jesús. Jesus. Jesús. Y nos acercamos por medio de Cristo al Padre Through Christ, y le pedimos perdón y nos perdona. and we ask him to forgive us Ahí and forgives us. se restablece la comunión con el Padre. The communion is restored. ¿Cuál es el peligro que la palabra dice en Corintios? What is the danger that the Word of God says in Corinthians? Dice, It says, pero al anunciaros esto que sigue no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. ¿Cuándo es que la Santa Cena when is it that the Holy Communion puede venir a hacerse una cosa incorrecta? something that's done incorrectly? Hermanos amados, en el principio, cuando se estableció allá con los corintios, When it was established, no comprendió la gente lo que era esto. the people didn't comprehend. Y agarraban, hermano, hacían sus fiestas, eran fiestas. Cada quien traía sus alimentos a la iglesia. Food to church, Y comían, pero que comían con ganas, comían. but they ate Y traían hasta sus vinos. and they brought wine. Algunos se emborrachaban ahí. Some of them got drunk. Eso hacían. Por eso el apóstol dijo, pues en esto no los puedo alabar. This is why the apostle Porque en otras cosas hacían bien, pero esa estaba mal. you do other things well, but this is wrong. Así que les dijo, en eso no los alabo. He said, I do not praise you in this. Pero quiero leer el verso 21 y 22. Vaya conmigo, por favor, si quiere. Es que le dije 1 Corintios 11, 23. El verso 21 y 22. Chapter 11, verses 21 and 22. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. ¿Qué quiere decir, hermanos? Quiere decir que, gracias a Dios, que usted ve que el pan es un pequeñito, una porción tan pequeña, That we utilize it's a small piece porque es fe, because it's faith. es el cuerpo de The Jesús, body of Christ. es simbólico, It's pero yo creo eso, I believe porque Jesús dijo, because este es mi cuerpo, it's my y body. yo lo tomo, I take it. y cuando tomo el cuerpo, When I take el the pan, body, the bread, ¿qué es lo que realmente sucede? what is it that really happened? El cuerpo de pecado en nosotros Sin es crucificado. crucified. Si una persona no celebra, hermanos, Doesn't celebrate. cuando las personas no celebran la Santa Cena, People don't celebrate the Holy Communion. no pueden dejar de pecar. They cannot stop sinning. Su cuerpo de pecado está suelto. Is loose. No pueden parar. They cannot stop. Y luego explican, mejor, no la tomo. Y la razón por la que no la toman And the reason why they don't es porque se sienten is inmundos. because they think they're filthy. Y si están así, And if they are like this, van a continuar peor. they'll continue worse. Entonces, ¿qué debemos hacer? Then what must we do? Tomarla. Take it, Pero tomémosla con respeto. but take it with respect. Quiero leerles. Let's read. En este pasaje que estamos leyendo, 1 Corintios 11, el verso 23, el Espíritu a través de Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Ve, ya no es un cordero físico, It's not a physical es el bread, pan. it's the bread. Y cuando usted ve el pan, When you see the bread, hermanos, brethren, ¿sabe por qué es simple? do you know why it's simple? No tiene sabor, There's no porque tiene que ser sin levadura. because it has to be unleavened. En otras palabras, el pan que In other words, nosotros debemos ya no tener pecado we shouldn't have sin cuando participamos de esto. when we participate. ¿Y cómo puedo estar sin pecar? Confesándolos. How can I be without sin? Nos confesamos, Él nos perdona y estamos sin pecado. We confess Tomamos lo demás y va a ser una bendición. He
El 24. 24. Y habiendo dado gracia, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermanos míos, Brethren, recuerde esto. remember this. La razón por la cual celebramos Santa The Cena reason why es we una celebrate fiesta. Holy Communion is a party. Es la fiesta de la It's a liberación. party of deliverance. No es un lamento. It's not a lament. Tú no sabes cómo yo viví, por eso tal vez no me entiendes. You maybe don't understand, Pero tal vez sabes cómo tú has vivido. but you know how you lived. Pero yo sí sé cómo viví, But I know hermano. how I lived before. Y sé el antes y And después. I know the before and after. Y por eso el después me gusta más que el antes. I like the after more than the before. Y ahora, hermano, And now, brethren, recuerde esto. remember this. Cuando tomamos la Santa Cena, We take the Holy Communion. no es una religión. It's not a religion. Es auxilio It's a help. para que el cuerpo de pecado en nosotros se crucifique. The body of sin is crucified in us. Una vida que no lo hace, A life who doesn't do it, su vida espiritual se va así. their spiritual lives go downhill. Para abajo, hermanos. They go downhill, brethren. Y no hay quien le detenga. And there's no one to stop them. Ni Dios lo detiene. Not even God stops them. Porque la persona toma decisión de hacerlo o no hacerlo. Makes the decision to do it. Ahora, Now, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Hermanos míos, brethren, cada vez que tomas esa copita de every vino, time you take that little cup of wine, ¿qué dice? Que tienes que recordar lo que Jesús hizo he said, por you nosotros. need to remember what Los judíos vieron físicamente al faraón. saw the Pharaoh physically. Hermano, yo veía cómo el diablo me destruía. And I saw how Yo me esforzaba por mejorar mi vida. I expected myself to better Es my life. feo, hermano. And it's bad, brethren. 26 años. 26 years old. Quererme quitar la vida. Wanting to- Sin vicios, hermano. And I had no vices, brethren. Con la profesión que yo soñaba que iba a ser gran cosa. That I Ya thought la was tenía. gonna be great. I was already a doctor. Y me quería matar. And I wanted to kill myself. ¿Qué era eso? What was that? El diablo. The devil. Pero, ¿quién veía al diablo? Mi papá nunca vio al diablo. But who saw the devil? My dad Mi mamá never saw the tampoco. devil. My mom never saw the devil. Yo tampoco. I didn't see him. Solo odiaba. I only hated. Solo odiaba. I only hated. ¿Saben por qué los jóvenes odian mucho? Do you know why young people tend to hate much? Porque hay mucho pecado en Because ellos. there's much sin in them. Todo les enoja. Everything makes them angry. ¿Por qué? Why? Porque no hay sangre. Because there's no blood. No reconocen que They tienen don't pecado. recognize they have sin. No reconocen They que don't recognize maldecir es pecado. that cursing is- No reconocen que they don't recognize mirar como es pecado. that looking with Están llenos de people is pecado. sin. They're full of sin. Y después se le oh, Then it manifests antes in los their- abrazaban a los padres, They're ahora los happy with odian. their parents. Now they hate them. ¿Son ellos o es alguien Is más? it them or something else? Es el diablo en It's ellos. the devil in them. Porque no hay sangre. Because there's no blood. Sin Santa Cena, mis hermanos, Without Holy Communion, no hay santificación. there is no sanctification. No importa Doesn't matter cuánto la persona conozca. how much the person knows. Si no tiene estas If you cosas, don't have this concept, será muy entendido, they will have much pero será sucio. but they will be filthy. Contendrá mucha maldad y They'll contain inmundicia en much su evil interior. and filth. Porque cada vez que tomamos la Santa Cena, Every time we take that Holy Communion, Dios nos limpia más blancos que la nieve, whiter than snow. si lo hacemos If correctamente. we do it correctly. Dice en el verso Verse 26, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres la copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? until when? Hasta que Él venga. Until He comes. ¿Por qué hasta que Él venga? Why until He comes? Porque vamos a ser sacados de aquí Because we'll be cuando Él venga. here when He comes. Pero mientras no nos saque, el diablo está aquí. The devil's still here.
Y si la persona no participa de la Santa Cena, doesn't participate el diablo los devora. the devil devours them. Por eso dice que el diablo anda buscando a quién devorar. ¿Y a quiénes devora? Los que no tienen sangre. And he devours those who don't have the blood. A ellos los devora. He devours them. Y los usa como instrumentos de Uses them as instruments, no muy buenos. not very good. Hermanos míos, Brethren, tomemos la Santa Cena let's take the Holy Communion con dignidad, with dignity. porque es peligroso Because it's dangerous hacerlo irreverentemente. to do it without reverence. En el 27, Verse 27. de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre de Jesús, que es comerla indignamente. What is it to eat it without dignity? Comer la Santa Cena indignamente significa It means agarrar el pan, grabbing the bread, sabiendo knowing conscientemente consciously que tiene pecado, that you have sinned, que no ha perdonado, they haven't forgiven, que siente odio, they have hate, que ha mentido y no ha that confesado, you lied and you haven't confessed it, que tiene pleito con alguien. that you're fighting with Eso sí, someone. eso es comerla indignamente. That's eating it. Y esa persona cuando lo hace así, So when they do it, le va a ser it's going tomado to be, como culpable they're going to be del taken, cuerpo y de la sangre de Jesús. they're going to be blamed for the ¿Cómo body va a ser and the cul- blood of Jesus. Yo te di mi cuerpo para ser liberado, I gave you my body, para que dejes de pecar. you stop Te di mi sangre para sinning. I gave limpiarte. you my blood to cleanse you. Y la persona mantiene The aquello. person maintains it. ¿Cómo cree que los van a tratar? How do you think they will be treated? Se los dieron para ser liberados. They were given to them to Y usando eso, and using lo usan para encubrir su they maldad. use it to cover their sin. Por eso dice This is why it says que cuando esto pasa, that when this happens, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y de la copa. Antes de comerla, por eso los hermanos dan un minuto o menos a veces, no importa. that's why we give a minute or a few sometimes. Los servicios siempre empiezan con oración. The services always begin with prayer. Eso es eso. This is what this Sacar todo is. Taking out everything para ser partícipes de todo. to participate. Pero aún cuando ya se hizo aquello y viene el momento de la Santa Cena, la palabra dice que meditemos. And the Holy Pruébese cada uno a sí mismo. ¿Hay o no hay pecado? Si no hay, no tiene que buscar. Hermano, si usted no tiene pecado, no tiene. You don't have sin, you don't have sin. No se diga, es que tengo que tener. Hermano, si usted ya le pidió perdón a Dios, Already asked for porque forgiveness mintió, porque because you lied or something. el Señor ya lo The Lord perdonó. already forgave you. Usted está listo para comerla. Clean. Sin que, sin que el diablo lo condene. No, Not condemnation. usted ya hizo lo que el Señor quiere. You've done what the La sangre ha sido blood rociada. has been sprinkled. Usted es perdonado. You've forgiven. Usted toma el pan. You take the bread Y el cuerpo de pecado and the body of sin va a ser crucificado. will be crucified. Y va a poder obedecer mejor a You'll be Jesús. able to obey the Lord better. Luego dice, Then, el 20, ay Señor, 9. 29. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. ¿Cuál es el juicio? What is judgment? El 30. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Mueren. They die. Algunos se enferman, Some get sick. otros se debilitan. Others get weak. Es malo no tomarla, It's bad not to pero también es malo tomarla con pecado. It's also bad to take it with sin. De las dos maneras se debilitan. Both ways they become weak. El no tomarla es porque Not taking prefiere mantener su it pecado. is because they want to remain in sin. Tomarla con pecado, Taking it with sin, le va a venir un juicio. judgment will come. Se puede enfermar, They can get se sick, puede debilitar o hasta... become weak, or they can die. Pero ¿qué es mejor? But what is better? En el verso 31, Verse 31. si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mira, hermano, You see, brother, ve cómo Dios es abierto, es accesible. you see how God is accessible? Él no nos condena. He doesn't condemn. Mira, hermano, usted vio el tabernáculo. You saw the Nos agarra de allá He afuera, grabs us from nos the mete grave, al atrio, breaks us into
nos quiere en el lugar santo y luego quiere que estemos con Él. And then He wants us in the Holy of Holies to be Todo eso es para estar con Él. All of this is to be with Him. Hermanos míos, Brethren, yo no sé, a veces pienso que quisiéramos tener a Dios como físicamente, I think sometimes we pero want quiero to decirte una cosa, physically, but I want to tell que you cuando tú procedes con limpieza, Dios está donde tú estás. God is where Hermano, Él está ahí donde tú estás. you are. Él dijo, yo estaré contigo. I will be with Es verdad, hermanos. true, brother. Tú puedes sentir su presencia allá afuera. Aquí His presence out there. es real. It's real. Yes, Lord. Por eso es que estas cosas son necesarias. Luego dice, mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Ve, esto sí es muy importante. This is very important. Si alguna vez Is that any quizás está molesto y su alma no quiere perdonar y la Santa Cena está pasando ahí, in the Holy Communion, la verdad le recomiendo I recommend to you que le diga a su alma que se calme your soul to stop, y que perdone rápido, forgive quickly. porque la vida está pasando delante. Life is going before you. Y que se perdone las cosas Forgive everything para que entonces seamos so that restaurados. you can be restored. Hermanos amados. Brethren, Luego dice, then así que hermanos míos, cuando reunís a comer, esperaos los unos a los otros. ¿Ve por qué todo es en orden? do you see why there is order? Tenemos que esperar que nos digan los que... Wait for the Ahora puede tomar del pan, ahora puede tomar de la copa. En orden, con respeto. in order with respect. Luego, Then, y si alguno tuviere hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas, dijo, las pondré en orden después cuando fuere. Hermanos míos, brethren, la Pascua es una gran fiesta, la fiesta más grande. it's the greatest celebration. Celebre la Pascua, Celebrate it. alégrese. Rejoice. Hermano, alégrese. Rejoice. Usted ya no es un esclavo, es un hijo de Dios. Slave, you're a child of God. Acepte esa verdad, hermano. Ya no somos esclavos, We're not ya no más con el diablo. no more with the Ahora somos hijos del Señor children of completamente, hermano. God. Completely. Use cuanto pueda la sangre de Jesús. But as much as you can, Entre más cerca esté a ella o ella en usted, closer you are to it, más libre será. Libre, deliverance you will libre deliverance y más feliz. and happy Y más pronto será más feliz de lo que ahora es. you will be happy. Póngase de pie, oramos. Padre, Pray. le damos gracias, Señor precioso, por la vida de cada uno de sus hijos, sus hijas, Señor.